¿Y si te dijéramos que la clave para que la energía solar sea más barata no está tanto en la placa fotovoltaica como en un concepto financiero que casi siempre se malinterpreta? Bienvenidos. Hoy vamos a analizar en profundidad un estudio que, la verdad, pone patas arriba algunas ideas que dábamos por sentadas sobre el coste de la energía solar. Tenemos sobre la mesa un artículo de Sergei Manchos que cuestiona los modelos económicos que guían, pues toda la inversión y la investigación en el sector. La misión es entender por qué separar la tasa de descuento del riesgo crediticio no es solo un detalle técnico, es que podría cambiar las prioridades de toda una industria. Exacto, es una discusión fundamental, de verdad, porque vamos a ver cómo un aparente detalle en una fórmula, una cosa que parece pequeña, puede llevarnos a subestimar factores tan cruciales como la eficiencia de las propias placas solares y al mismo tiempo a no darle la importancia que merece al riesgo financiero de la empresa que está detrás del proyecto. Es un efecto dominó que lo cambia absolutamente todo. Para empezar, el documento critica análisis previos como los de Darling o Azzopardi, que llegaron a una conclusión que, sinceramente, a mí me dejó perplejo. Sugerían que el factor más influyente en el coste de la energía solar, el famoso LCOE, Que es, para que nos entendamos, el precio mínimo al que tienes que vender la energía para cubrir costes. eso es, pues decían que lo más importante era la tasa de descuento, o discount rate. Y no solo el más influyente, sino muchísimo más que la eficiencia de la placa, que la cantidad de sol que recibe o que la degradación del sistema con el tiempo. Ahí es donde choca con la lógica más básica. ¿Cómo es posible que una variable financiera, algo tan abstracto, sea más decisiva que la propia tecnología que genera la electricidad? Es como decir que el coste de una hogaza de pan depende más del tipo de interés del crédito del panadero que de la calidad de la harina. Suena raro. Suena raro porque, como argumenta Mangeos, está mal planteado desde el principio. La conclusión es sorprendente porque la premisa es errónea. El fallo fundamental de esos modelos, digamos, el pecado original, es que metían en el mismo saco dos conceptos que son completamente distintos. ¿Cuáles? Pues por un lado, la tasa a la que una empresa pide un préstamo, su tipo de interés. Y por otro, la tasa de descuento, que es una herramienta para calcular el valor presente del dinero futuro. Los mezclaban como si fueran sinónimos. Y no lo son. Pero, un momento. Vamos a hacer de abogado del diablo. Para el director financiero de una empresa que está montando una planta solar, esto puede tener cierta lógica práctica. Si tiene que financiar su proyecto pidiendo un crédito al 8%, pues parece una simplificación razonable usar ese mismo 8% para valorar sus flujos de caja futuros, ¿no? Al fin y al cabo, es el coste real de su capital. A ver, parece lógico. Sí. Pero es una simplificación que, como demuestra el autor, lleva a situaciones completamente absurdas. Es una trampa conceptual. Si igualas la tasa de descuento al tipo de interés, te encuentras con una paradoja que desafía la economía más básica. Vamos, es el tipo de error de bulto que si lo pones en un examen de primero de económicas, suspendes. A ver, explícame esa paradoja. Imagina dos empresas. Quieren construir dos plantas solares idénticas. La empresa A es una gran eléctrica, muy solvente, un gigante, que consigue un préstamo a un interés muy bajo, digamos del 3%. La empresa B es una startup innovadora con una tecnología prometedora pero con más riesgo, así que el banco le presta dinero a un interés mucho más alto, pongamos, del 8%. Vale, un caso muy realista. Pues según el modelo antiguo, el erróneo, la startup, al tener un tipo de interés del 8%, también tendría una tasa de descuento del 8%. La grande, del 3%. De acuerdo. ¿Qué significa esto en la práctica? La tasa de descuento se usa para traer a valor de hoy los costes y beneficios futuros. Un descuento más alto hace que el dinero del futuro valga menos hoy. Por tanto, para la startup, sus costes futuros, como el mantenimiento o los propios pagos del préstamo, tienen un valor presente menor. Espera. Simplemente porque se descuentan a una tasa más alta del 8%. ¿Me estás diciendo que según los modelos antiguos, la startup, por tener más riesgo y pagar más intereses, parecería tener un proyecto con un coste total más bajo? Eso es completamente antiintuitivo. El coste total del proyecto. Es un disparate económico, como bien dice el autor. El coste de la energía acabaría siendo independiente de la solvencia de quien la produce. Es absurdo. Claro, te llevaría a la conclusión de que la empresa a punto de quebrar es la que produce la energía más barata. Si lo piensas 2 segundos, se cae por su propio peso. Totalmente. Vale, veo la contradicción que genera. Es insostenible. Pero
Sigo pensando que para el director financiero de esa startup esto debe sonar a chino. Su realidad es el banco, y su 8%, no los modelos teóricos. Si no usamos su tipo de interés, ¿cuál es la alternativa que propone Manchos? La propuesta es elegante y conceptualmente muy sólida. Separar los conceptos. El documento argumenta de forma muy contundente que la tasa de descuento debe ser una cosa, y solo una, la tasa libre de riesgo o risk-free rate. ¿Y eso, en términos sencillos, qué es? Piensa en la tasa libre de riesgo como el latido del corazón del dinero en una economía. Es el interés mínimo que podrías ganar sin asumir prácticamente ningún riesgo, como si le prestaras dinero al gobierno más fiable del mundo, por ejemplo, comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos o de Alemania. Es el punto de partida, el cero absoluto del riesgo. Vuelvo a mi papel de escéptico. Eso suena muy teórico, muy de manual de finanzas. ¿Por qué vamos a usar el interés que paga el gobierno de EU para calcular el costo de una instalación solar de una empresa privada en, no sé, Andalucía? La realidad de esa empresa es su préstamo al 5%. Es una objeción excelente, y a lo expuesta es clave para entender todo el argumento. Se usa la tasa libre de riesgo porque cumple una función objetiva y universal que el tipo de interés de un préstamo no puede cumplir. Representa el valor temporal del dinero en su forma más pura, sin estar contaminado por el riesgo específico de un proyecto o una empresa. Usarla permite tres cosas fundamentales. A ver, desglosémoslos. Primero, permite comparar tecnologías de forma justa. Si quieres saber si es más barato producir 1 kWh con solar, nuclear o eólica, necesitas una vara de medir común. No puedes valorar los flujos de la planta solar con un 8% y los de la nuclear con un 4% solo porque sus empresas tienen riesgos distintos. Estarías comparando peras con manzanas. De acuerdo. Un estándar para todos. Tiene sentido. ¿La segunda? Segundo, evita el arbitraje, que es básicamente la posibilidad de ganar dinero de la nada, sin riesgo. El autor lo explica muy bien. Si el mercado te dejara usar una tasa de descuento superior a la tasa a la que puedes pedir prestado sin riesgo, podrías crear oportunidades de negocio ficticias. Para que el mercado sea coherente, la tasa de descuento para flujos seguros debe ser la tasa libre de riesgo. Entiendo. Coherencia del sistema. Y la tercera razón. La tercera es quizás la más intuitiva. Refleja la certeza del pago. Cuando una empresa firma un préstamo, la obligación de devolver el dinero es una certeza contractual. Es un compromiso en firme. Por tanto, esos pagos futuros, que son seguros, deben ser descontados con la tasa que corresponde a los flujos de dinero seguros. Y esa es, por definición, la tasa libre de riesgo. Vale, pero me sigue haciendo ruido una cosa. La empresa siente el 8% de interés como un coste real y seguro. Decir que debe descontarlo al 2% porque es una certeza suena a truco contable. Es una objeción fantástica, porque toca el meollo del asunto. No es un truco, es una cuestión de poner cada cosa en su sitio. El coste real del préstamo no desaparece, ni mucho menos. Simplemente se coloca en el lugar correcto de la ecuación. ¿Y cuál es ese lugar correcto? ¿Dónde metemos ese 8% que la empresa paga religiosamente al banco? Se desglosa. La diferencia entre lo que paga la empresa por su crédito, el 8%, y esa tasa libre de riesgo, el 2%, es lo que se conoce como el diferencial de crédito o credit spread. En este caso sería un 6%. Ah, Y ese diferencial, ese 6%, es el que de verdad mide el riesgo financiero de la empresa. Ese porcentaje no debe ir mezclado en la fórmula de descuento. Debe ir en la parte de los costes del cálculo, sumado a los gastos. Es un coste más, explícito y medible. entendido. Desglosamos los factores. Por un lado, la tasa libre de riesgo para actualizar valores futuros de forma objetiva. Y por otro, el diferencial de crédito como un coste explícito. Vale, me has convencido de que el modelo anterior estaba mal. Pero esto no es solo un ejercicio académico. Si aplicamos esta corrección, ¿qué foto nos sale? ¿Cambia tanto la película? La película cambia por completo. Es como si hubiéramos estado mirando el mapa al revés. Tres cosas que los modelos antiguos relegaban a un segundo plano, de repente se vuelven protagonistas absolutas. Entonces, si recalculamos todo con esta nueva brújula, ¿cuál es la primera gran sorpresa? La primera es que la eficiencia vuelve a ser la reina. Al corregir el modelo, la eficiencia de conversión de la placa solar y la insolación, o sea, la cantidad de sol, recuperan su protagonismo de forma espectacular. La relación pasa a ser casi de 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que una mejora del 5% en la eficiencia de la placa se traduce de forma directa y lineal en una reducción de casi el 5% en el coste por kilovatio hora. O sea que los ingenieros que se pasan años en un laboratorio intentando arañar un 0,5% más de eficiencia a una célula de silicio tenían razón. Su trabajo sí que importa. Y mucho. No es un detalle menor como sugerían los otros modelos. Exactamente. Este modelo justifica, de nuevo, la inversión masiva en I+D para mejorar la tecnología de las placas. Demuestra que cada décima de eficiencia cuenta. Los modelos anteriores casi decían que daba igual tener un panel un poco mejor o peor, que lo importante eran las finanzas. Mars 2 devuelve la ciencia al centro del debate económico. Fascinante. La tecnología vuelve al trono. ¿Cuál es el segundo gran cambio? La segunda revelación es que el riesgo crediticio es un factor demoledor, y esto es algo que el modelo anterior ocultaba por completo. El gráfico 2 del estudio es clarísimo, muy revelador. La línea que muestra el efecto del diferencial no es una línea recta, es una curva que se dispara hacia arriba de forma exponencial. ¿Qué significa eso en la práctica? Dame un ejemplo concreto. Significa que una gran compañía eléctrica con un riesgo muy bajo, que consigue financiación con un diferencial del 2 o 3%, puede producir energía muchísimo más barata que una startup que quizá afronte un diferencial del 8% o más. Y lo más importante, pueden estar usando exactamente la misma tecnología, el mismo panel, en el mismo sitio y con el mismo sol. Esto explica perfectamente por qué grandes fondos de inversión y eléctricas consolidadas son los actores dominantes en las grandes plantas solares. Su bajo coste de capital, ese pequeño diferencial de crédito, es un factor absolutamente determinante. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer hallazgo, que también es muy antiintuitivo y rompe con otra idea muy establecida. Hay más. Dispara. La vida útil del proyecto tiene un punto óptimo. Los modelos antiguos y la intuición general sugerían que cuanto más durara una planta solar, más barata sería la energía. Amortizas la inversión durante más años, así que el coste por unidad debería bajar. Claro, suena totalmente lógico. Si el panel dura 40 años en vez de 30, tienes 10 años más de producción gratis para repartir el coste inicial. Pues el modelo corregido demuestra que no es así. Existe una duración óptima, que el autor llama N-min, en la que el coste es mínimo. Si observas las curvas en el gráfico 1 del estudio, verás que bajan, tocan un fondo y luego Empiezan a subir lentamente de nuevo. suben. Sí. A partir de ese punto óptimo, el coste acumulado de los intereses del préstamo empieza a pesar más que los beneficios de alargar la producción un año más. Y como resultado, el coste por kilovatio hora vuelve a subir. Vaya. O sea que alargar un proyecto indefinidamente no siempre es la mejor estrategia financiera. Justo. Entonces, el panorama cambia radicalmente. Los modelos anteriores nos decían que las finanzas eran lo más importante, pero señalaban al concepto equivocado. Este nuevo enfoque nos da un panel de control mucho más preciso, la eficiencia tecnológica, el riesgo financiero específico de la empresa y la duración óptima del proyecto son las tres palancas clave. Exacto. Es pasar de una brújula estropeada, que apuntaba siempre al mismo sitio, a un sistema de navegación GPS que te muestra todas las variables importantes en tiempo real. Si tuviéramos que destilar todo esto en unas pocas ideas claras, ¿cómo lo resumiríamos? Creo que hay 4 lecciones fundamentales. La primera es casi una lección de humildad. No confundir conceptos financieros. El error de base era usar el tipo de interés como si fuera la tasa de descuento. Son dos cosas distintas. Entendido. La segunda sería establecer un estándar, ¿no? Exacto. Segundo, la tasa libre de riesgo debe ser el estándar universal para el descuento, para poder comparar proyectos y tecnologías de forma objetiva. Y el riesgo particular de cada empresa se mide de forma explícita con el diferencial de crédito. Se trata como lo que es, un coste más. La tercera me ha parecido especialmente potente, la reivindicación de la tecnología. Sin duda. Tercero, la tecnología vuelve al centro del escenario. Esta corrección le devuelve a la eficiencia de las placas solares su papel protagonista. Nos recuerda que la I+D en fotovoltaica es una prioridad estratégica. Y por último, esas dos revelaciones que estaban ocultas. Y cuarto, el riesgo financiero y la duración óptima son cruciales y no se comportan como pensábamos.
El análisis revela que el riesgo crediticio tiene un impacto exponencial en el coste, no lineal, y que todo proyecto tiene una vida útil óptima desde el punto de vista financiero. Ha quedado muy claro. Y el autor menciona de pasada al final que este razonamiento no solo se aplica a la energía fotovoltaica, sino a otras industrias. Esto nos deja una pregunta final en el aire. ¿En cuántas otras áreas, desde infraestructuras hasta sanidad, podríamos estar tomando decisiones estratégicas basadas en modelos financieros que, por un pequeño error de base, nos están llevando a optimizar los factores equivocados? Una pregunta muy pertinente que demuestra la importancia de revisar siempre los fundamentos de nuestros modelos. Ha sido un análisis realmente revelador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.